Bueno, pues si queréis, podemos abrir la Biblia en la epístola a los Filipenses, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Vaya, me han traído garrasperas. Gracias. Y dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿no? Y voy a compartir una serie de mensajes del pastor Martin Lloyd-Jones, y me quiero detener en este versículo porque mientras yo estaba preparándolos, me ha llamado la atención a mí, no al pastor Martin Lloyd-Jones, sino a mí, porque quería hacer una especie de introducción del hecho de por qué me gusta compartir mensajes de estos ministerios, ¿no? Que tienen para mí mucho peso. Y aquí en este texto que hemos leído, en este versículo, pues el apóstol Pablo se está dirigiendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en la iglesia en Filipos, junto con los obispos y diáconos, ¿no? Y me llama la atención porque he estado mirando todas las salutaciones de Pablo a la iglesia a los romanos, a los corintios, colosenses, los tesalonicenses, y generalmente él se dirige siempre a toda la iglesia, a todos los santos, ¿no? Los santos y fieles, pero en este caso incluye también a los obispos y diáconos, ¿no? Y he estado pensando, ¿no?, acerca de los obispos, los diáconos, acerca del ministerio de la iglesia. Y bueno, pues estaba pensando, ¿no?, en que esto, obispo, estaba mirando también las traducciones que hace el griego, el interlineal griego. Por ejemplo, en todos los textos donde se mencionan obispos, donde se mencionan ancianos, que prácticamente obispo en el griego episcopos, que se puede decir que es un supervisor, no como en la iglesia de Roma, en la iglesia católica, que un obispo pues está encargado de una diócesis y tiene a cargo varias iglesias. No este es el caso de las iglesias que el apóstol Pablo estableció, sino que eran supervisores, gente que estaba mirando el buen orden, que estaba dentro del gobierno de la iglesia para ese fin, ¿no? Y que de alguna manera Pablo, instruyendo a Timoteo a cómo se deberían establecer los ancianos en la iglesia, le dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pero el anciano, dice, tiene que tener estos requisitos, y ya de alguna manera relaciona el anciano con el obispo, ¿no? Y entonces es lo más común que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de forma de gobierno, son ancianos, que en el griego son pregústeros o presbíteros en español, ¿no? Y esa palabra de ancianos, pues sabiendo que era lo común en tanto en los ancianos del pueblo de Israel, como los ancianos del Sanedrín, como los ancianos del Nuevo Testamento, los ancianos cristianos y los ancianos, incluso los 24 ancianos que rinden adoración en el cielo, ¿no? Y estaba viendo, ¿no?, que todas estas, tanto obispos como ancianos,
en muchos textos de la palabra de Dios pues se lee las revisiones que tenemos, Reina Valera y otras, pues dicen de ellos pastores. Hay muchos textos donde dicen someteos a vuestros pastores, ¿no? Y en ese caso siempre vienen con la palabra prebústeros. Vienen como ancianos, realmente someteos a vuestros ancianos, deberías decir, porque eso es lo que dice el original griego. Y bueno, pues en muchos casos, ¿no? Cuando se dice pastores, tan solo hay un caso, porque la palabra pastor en el griego es poimén, y que en hebreo pues se habla de Cristo como el buen pastor, y se ve el buen poimén. No es ni presbútero ni es episcopos, es poimén. Hay una palabra específica para pastor, ¿no? Aunque obviamente los ancianos ejercen el pastorado en la iglesia también, pero que hay una palabra específica. Y la única vez que aparece, me he estado mirando, que aparece esa palabra en las epístolas de Pablo, se encuentra en Efesios 4, cuando se dice que Dios estableció a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Es el único sitio que aparece la palabra poimén. O sea, que hace una distinción ahí sobre el presbútero y el episcopos. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues yo lo que quiero decir con todo esto es que realmente el pastor que pues realmente que dice Efesios 4, es un ministerio y es un don dado por Dios y es un llamamiento que es de Dios para que esa persona cumpla ese ministerio, a diferencia de los prebústeros y episcopos, que son, como Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, que estableciese ancianos. No pueden ser establecidos por el hombre, pero sin embargo estos otros dones no lo son. Pablo en una de sus cartas de instrucciones también dice, constituido maestro, fui constituido apóstol y maestro a los gentiles, ¿no? O sea, eso es un don, ¿no? Y entonces yo hago esa diferencia entre muchas personas que enseñan en la iglesia que pueden ser ancianos y que realmente eso forma parte de ese oficio de enseñar con sana enseñanza a las personas, pero el hecho de pastor, yo veo ahí en Efesios 4, que dice pastores y maestros. Y la palabra que une, y, que en el griego es kai, esa palabra kai en el griego significa también tanto para agregar como para complementar. Para hacer, por ejemplo, hay un saludo de Pablo que dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Era en Éfeso cuando se dijo en Éfeso. Pues no es que en Éfeso hubieran un grupo de santos y un grupo de fieles. Realmente ahí la traducción en el griego son a los santos y dignos de confianza, pone en la traducción literal griega, ¿no? A los santos y dignos de confianza. Son santos y dignos de confianza, es el mismo grupo. Entonces, hay personas que interpretan el hecho de que pastores y maestros es pastor y maestro, que realmente no son dos grupos, sino que realmente es uno. Eso es lo que hay una interpretación sobre esto, que quizás sea así o quizás no lo sea. Cada uno puede interpretarlo como bien le venga, pero yo pienso que el pastor que ha sido dotado por Dios, que ha sido llamado por Dios, constituido por Dios y le ha dado Dios el don, tiene que tener el don de enseñar, tiene que ser un maestro. Y por eso a mí me gusta traducir, porque yo desde que me convertí, yo vi esta diferencia, ¿no? de ministerios que tenían este peso y que no solamente estaban sujetos a una iglesia local, porque muchas personas piensan, es que el pastor es para la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, en Efesios 4 dice que estos son para la edificación del cuerpo de Cristo, no solamente para la edificación de la iglesia local. Yo todavía he conocido
ministerios que han estado por un tiempo pastoreando la iglesia, pero ellos luego han salido de esa situación y sí, como base han tenido esa iglesia y siempre vuelven a esa iglesia, pero han viajado muchísimo para poder ser de edificación a todo el cuerpo de Cristo. Entonces yo veo esa diferencia, que mientras que los ancianos esos sí que están atados a esa iglesia local y no pueden ejercer su ministerio en otra iglesia local, a menos que se les invite a compartir y tal, sí, pero que principalmente su oficio es de gobernar en el equipo pastoral, y que eso no pueden gobernar en otra iglesia local. No sé si me estáis entendiendo, pero todo esto es para decir que realmente desde que me convertí, pues yo he visto esa necesidad de este tipo de ministerios de peso, de enseñanza, no además de ancianos y diáconos y episcopos, ¿no? y obispos, pero de ministerios formados que realmente traigan una palabra de una enseñanza profunda y sana a la iglesia, ¿no? Y por eso me gusta traducir a MacArthur, me gusta traducir a Martin Lloyd-Jones, me gusta traducir a Norman, me gusta traducir a Mr. Noss, pero son ministerios que yo he visto que son ministerios con ese don y esa palabra, y que bueno, que es necesaria, ¿no? La palabra de esta tarde, por ejemplo, aunque son mensajes que se dieron a la iglesia en Westminster, en Londres, hace ya muchos años, sin embargo tiene una relevancia para nuestra situación, la que estamos viviendo hoy. Entonces es que la palabra de Dios, como él dice, va a decir aquí, es aplicable y no cambia, es inmutable, y que lo que Dios escribió por medio de Moisés hace tantos años tiene relevancia hoy, como lo que escribió Pablo, como lo que escribió Pedro y Juan, tiene una relevancia y una aplicación a nuestros días. Y eso es algo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? con su naturaleza, ¿no? Entonces, ya volviendo aquí a la epístola a los filipenses, pues existe un consenso, ¿no? generalizado, de que de todas las cartas de Pablo, todas las cartas epístolas que Pablo escribió, esta epístola a los filipenses en particular tiene ciertas cualidades que la hacen única, ¿no? Es la carta más entusiasta, más alegre que escribió el apóstol, ¿no? Hay en ella un tono de alegría, de gozo, y no es que eso esté ausente en las otras cartas que Pablo escribió, pero en esta carta es particularmente extraordinario, ¿no? Y aunque Pablo les hace algunas advertencias, ¿no? a los filipenses, en esta carta no parece tener motivo alguno para reprenderlos, ¿no? La relación entre Pablo y los filipenses era una relación muy cordial. Allí no había ocurrido ninguna de las cosas desagradables o desafortunadas que se habían producido, por ejemplo, en Corinto. La situación, pues, era de especial gozo y de armonía, ¿no? Y el apóstol escribió con un corazón rebosante de esa alegría. Pero no solo vamos a considerar esta epístola por eso, ¿no? Por su mérito intrínseco, que es eso, ¿no? De esa alegría, ese gozo, sino más bien porque nos habla a nosotros también en la actualidad, como he dicho antes. Y por supuesto esta es una de las cosas que más sobresalen en la Escritura, que una carta que se escribió por motivos casi personales es de aplicación universal. Esto se debe no solo a que la verdad es inmutable, sino a que las leyes de la vida espiritual tampoco cambian jamás. Se producen variaciones en ciertas manifestaciones de las condiciones, sí, pero estas en sí no cambian nunca en absoluto, motivo por el cual el consejo que se da en estas epístolas del Nuevo Testamento es tan apropiado y aplicable hoy como lo fue cuando se escribieron estas cartas.
Esa es la razón por qué la Biblia tiene tal vital importancia en la vida de un cristiano. Cualquier experiencia concebible que el cristiano deba afrontar ya se ha tratado en algún lugar de las Escrituras. No existe tal cosa como una nueva experiencia en el terreno del Espíritu. Aquí encontraremos recursos para todo. Estas leyes permanecen, son permanentes. Lo que el apóstol tenía que decirle pues a la iglesia en Filipos hace tanto tiempo, nos ofrece a nosotros un mensaje muy apremiante y pertinente en la actualidad que estamos. Consideremos, por tanto, en primer lugar algo del trasfondo de esta epístola. Filipos fue la primera ciudad del continente europeo donde se predicó el Evangelio de Jesucristo. En Hechos 16 encontramos el interesante y asombroso relato de la visión que tuvo Pablo una noche. Vio a un varón macedonio que le llamaba para que llevara el Evangelio allí a Macedonia, en Europa. Luego leemos cómo fueron Pablo y Silas y llegaron a Filipos, donde se encontraron con un grupo pequeño de mujeres que se habían reunido para orar allí en la orilla de un río. Vemos cómo comprendieron que ese era el lugar donde debían detenerse. Allí había ya un grupo de personas devotas orando a Dios. Así que les expusieron y predicaron el Evangelio. Entonces el Señor abrió el corazón de Lidia, una vendedora de púrpura, que estaba entre ellas, y lo mismo le sucedió a otras que estaban con ella. Fueron pues el núcleo de la iglesia en Filipos, ¿no? Y Pablo y Silas volvieron una y otra vez a esa congregación. Luego está el relato de la pobre muchacha poseída por un espíritu de adivinación que les seguía y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Santísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y se nos dice que un día Pablo se sintió tan conmovido en su espíritu ante la visión de aquella pobre niña que estaba siendo de alguna manera utilizada por hombres crueles para su propio beneficio, que se volvió y reprendió al espíritu de adivinación que tenía y lo echó fuera de ella. Esto condujo al encarcelamiento de Pablo y Silas, porque lo denunciaron esta gente que perdió su medio de ingresos, ¿no? Y aquella noche en la cárcel hubo un gran terremoto. Todos los prisioneros se vieron liberados de sus cadenas y el carcelero, temiendo que hubieran escapado, pues desenvainó su espada para suicidarse, porque sabía lo que le venía encima, ¿no? Entonces Pablo clamó: no te hagas ningún mal, estamos aquí todos. Entonces el hombre se postró a los pies de Pablo y de Silas y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dio la respuesta fundamental: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De modo que el hombre se salvó y con él toda su casa, y se bautizaron y regocijaron en el Señor. Luego Pablo y Silas, tras intercambiar unas palabras con los magistrados, pues abandonaron la ciudad. Así fue pues como se estableció la iglesia de Filipos, a la que Pablo escribió esta carta. Asimismo, es de vital importancia que recordemos que al escribir esta carta, Pablo se encontraba nuevamente en prisión. Se encontraba en una prisión romana, lo que indicaba que probablemente estuviera en una especie de mazmorra con las dos manos encadenadas. No sé cómo escribiría, ¿no? En Hechos leemos cómo llegó allí, cómo le arrestaron y tuvo lugar aquel extraordinario viaje a Roma, incluyendo el naufragio por el camino. Pero por fin estaba allí, en Roma, como prisionero encadenado que escribe a aquella iglesia que había nacido quizás una década antes como resultado de su predicación del Evangelio. Tenía una razón especial para escribir aquella carta. La iglesia de Filipos le había enviado un donativo y lo había hecho por medio de un hombre llamado Epafrodito, al que menciona en el capítulo 2.
Este hombre había gravemente enfermado durante su estancia en Roma y de hecho parecía que iba a morir, pero se había recuperado y ahora volvía a la iglesia en Filipos llevando la carta de Pablo consigo. Ahora bien, ese es el contexto de esta epístola, ¿no? Y sin duda es una carta extraordinaria y asombrosa desde donde quiera que se la mire. Su tema se puede expresar del siguiente modo: gozo en el Señor, gozo en Cristo. O por decirlo de otra forma, cómo regocijarse en el Señor. Al introducirnos en la carta observaremos que Pablo insiste en esto. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 3 dice: gozaos en el Señor o regocijaos en el Señor, ¿no? Y más adelante en el capítulo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Esa es la palabra que aparece por toda la carta. O puede que prefiramos mirarlo desde otro ángulo y decir que esta carta quizás más explícitamente que ninguna otra nos muestra el poder del Evangelio de Jesucristo. Nos muestra de forma muy concreta y práctica lo que verdaderamente puede hacer el Evangelio de Jesucristo en una vida. Esto no es tanto un tratado teórico como una exposición práctica del Evangelio. En cierta forma, Pablo es más personal en esta carta de lo que lo es en cualquier otra. Y sin embargo, aunque escribe acerca de sí mismo, nos ofrece una asombrosa exposición de lo que puede hacer el Evangelio en la vida de un hombre. No solo eso, al mismo tiempo muestra claramente lo que puede hacer el Evangelio en la vida de una comunidad. Porque al ir leyendo esta carta, descubrimos que el apóstol no solo se está describiendo a sí mismo, sino que también describe algo del estado de la iglesia en Filipos. Amaba a aquella iglesia debido a su estado, su situación, debido a su naturaleza armoniosa, debido a la felicidad en la vida de las personas, y todo eso era por causa del Evangelio. Pensemos en Pablo antes de su conversión. Intentemos imaginar aquel Saulo de Tarso, perseguidor, con el hombre que escribió esta carta, y veremos lo que puede hacer el Evangelio. Pensemos luego en la iglesia en Filipos. Consideremos a un hombre como el carcelero de Filipos, alguien que presumiblemente debido a ese oficio sería de tipo violento, pero ahora él y otros probablemente peores que él son todos miembros de esa iglesia. Consideremos también la forma en que les ama Pablo y las cosas que dice acerca de ellos. Todo es simplemente una gran manifestación de lo que puede hacer el Evangelio de Jesucristo. Y eso creo que explica claramente por qué es importante que consideremos juntos esta carta. Nuestro mundo se está volviendo cada vez más como aquella sociedad antigua donde vivían aquellas personas, y la gran pregunta que preocupaba a la mayoría de la gente reflexiva era: ¿cómo se puede introducir la paz y la armonía en nuestras relaciones? ¿Hay alguna forma de resolver todas estas animosidades y rivalidades individuales que hay entre nosotros? ¿Hay algo en el mundo que pueda eliminar los problemas y la confusión que están haciendo pedazos la vida de la sociedad y causando tales desgracias en el mundo y que amenazan con más calamidades aún? Eso es lo que busca el mundo en estos momentos. Ese es el motivo por qué se organizan conferencias y reuniones políticas, económicas, sociales. Ahora bien, la Iglesia cristiana anuncia, entre otras cosas, que solo hay una forma de alcanzar semejante sociedad armoniosa. Afirma que no hay nada que pueda introducir o producir ese estado, ni de forma individual, ni en la vida comunitaria de los hombres y las mujeres, salvo el poder del Evangelio de Jesucristo. Me parece que al considerar toda la situación de nuestro mundo en la actualidad, no hay nada de mayor valor para nosotros que considerar la vida de la comunidad cristiana en Filipos y ver resueltas esas dificultades y enmendados esos desacuerdos. Para expresarlo de otra forma,
podemos decir que los temas de esta epístola son los siguientes. Cómo triunfar sobre las circunstancias y cómo vivir juntos, felices y en armonía, y cómo vivir juntos y felices en armonía, ¿no? Podemos advertir, aún a partir de una breve porción del capítulo 1, que el triunfo sobre las circunstancias es indefectiblemente el tema fundamental. El autor está en prisión. En un sentido tiene todo en contra. Y sin embargo, a pesar de eso, escribe esta carta entusiasta. Es un triunfo abismal, ¿no?, sobre las circunstancias y el contexto. Ahora bien, hay algunas personas que no son amigas de la repetición, ¿no?, y la desprecian. Pero si hubo un hombre que cayera en la repetición, ese fue Pablo. Porque siempre decía, regocijaos. Dice, otra vez os digo, regocijaos. En el capítulo 1 nos dice cómo es capaz de triunfar sobre las circunstancias. Y luego sigue repitiendo y finalmente en el capítulo 4 concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien, creo que de forma muy adecuada y correcta, lo ha descrito como la repetición del fervor. Cualquiera que crea en el Evangelio se repite forzosamente. Cualquiera que sea verdaderamente fervoroso con respecto a estas cosas, cualquiera que vea el estado del mundo y que sepa que esta es la única verdad, tiene que seguir repitiéndola y reiterándola. A mí, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y los demás apóstoles hacen también lo mismo. En un sentido, Pedro, casi disculpándose por decir las mismas cosas, explica en su segunda carta y dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, mientras siga vivo, el despertaros con amonestación. ¿Por qué? Porque se olvidan con mucha facilidad. Si se tratara de anunciar la verdad del Evangelio a un hombre y que ya lo hubiera aprendido una vez y para siempre, pues ya no sería necesaria la repetición. Pero desgraciadamente nos conocemos lo suficientemente bien como para comprender que podemos oír algo 1000 veces y a pesar aún olvidarlo, ¿no? Y por eso el apóstol continúa repitiéndolo, porque saber cómo triunfar sobre las circunstancias es algo muy urgente y muy práctico. No hace falta que recuerde las condiciones en las que nos encontramos. Todos somos dolorosamente conscientes de ellas. No sabemos lo que va a pasar, pero sí sé, en el nombre del Evangelio de Cristo, que si el fuego que obró en Pablo y en la iglesia en Filipos obrara en nosotros, entonces podríamos afrontar cualquier cosa que viniera sobre nuestras vidas. Y estas no son fanfarronadas. No es sino la experiencia cristiana, es conocer y experimentar el poder del Señor en nuestras vidas personales. No es un mero retrato de una hermosa imagen. Es la experiencia de un hombre que está en prisión. Lo sé, dice este hombre, lo he experimentado y no hay duda de ello. Había triunfado y sabía que muchos de ellos en Filipos habían triunfado también, de modo que quería ser de estímulo y ayudarles a proseguir con ese triunfo en Cristo y en el Evangelio. Intenta pues mostrarles cómo vivir felizmente y juntos en armonía. Ahora bien, lo que verdaderamente explica la mayor parte de los problemas entre los hombres es que hay problemas dentro del hombre mismo. El hombre que discute consigo mismo generalmente quiere discutir con todos los demás. El hombre que está descontento en su interior, en su propia vida, es alguien intranquilo y por tanto susceptible, y debido a esto todo lo que hay en su entorno sale perjudicado y se tuerce. El secreto está en vivir reconciliado con Dios en su interior y luego viene todo lo demás. Amén. Es importante pues que consideremos esta cuestión de la victoria de Cristo desde cualquier punto de vista imaginable. Y también tenemos que hacerlo de manera individual.
Tarde o temprano en la vida todos nos encontramos con circunstancias adversas y nos vemos en alguna clase de prisión. Puede ser una convalecencia en casa o en el hospital, puede ser un accidente, puede ser una aflicción o una desgracia, puede ser, esto lo he añadido yo, una pandemia como la que vivimos hoy. Hay algo que nos coloca ahí. Estamos en esa prisión y no podemos evitarlo. Lo importante es que conozcamos, antes de llegar allí, el secreto acerca de cómo superarlo, cómo tener ese gozo en el Señor. A pesar de nuestras circunstancias, cómo alzarnos sobre todas ellas, cómo vencer y estar por encima de ellas. Necesitamos saberlo, aunque solo sea por nuestra paz y nuestro gozo. Pero hay una razón más apremiante aún. Y no quiero minimizar el primer punto, pero no es suficiente. Más importante aún es el hecho de que somos salvos para servir. En un sentido somos salvos para ser evangelistas. Pablo deja eso claro en el capítulo 2 al recalcar la importancia de esa perfecta armonía en la iglesia, donde dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares en el mundo, esa es la cuestión, ¿no? Si ha habido una vez cuando el mundo ha necesitado el testimonio de los cristianos, es en este momento. El mundo es infeliz, está perdido, está asustado, y lo que necesita es ver estrellas resplandeciendo en los cielos en medio de la oscuridad. Estas estrellas atraen al mundo y le dan luz, mostrándole cómo también este mundo puede disfrutar de esa calidad de vida. De modo que aparte de nuestra propia felicidad personal y nuestro disfrute, es de vital importancia que comprendamos esta epístola y su doctrina y que la vivamos y la practiquemos por amor. Al mundo en que vivimos se lo debemos. Pero por encima de eso, Dios nos llama a esa vida. Nos está desplegando como constelaciones y luminares en los cielos y no se puede brillar como una constelación si hay algo que eclipsa esa luz y evita que ilumine. Sí, como quien dice, la ventana no está limpia o el espejo no lo está como debiera, entonces no se puede ver la luz. Por ese motivo nos concierne considerar esto juntos. Ese es, pues, el tema y el propósito de la carta. Consideremos ahora brevemente el método del apóstol para hacer todo esto. Según algunos de los eruditos, el método aquí es distinto del que encontramos en la mayoría de sus otras epístolas. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con eso. El método del apóstol, de manera casi invariable, es comenzar con la doctrina y la teología y entonces, después de haber desarrollado eso, mostrarnos cómo la va a aplicar. La mayoría de sus epístolas se pueden dividir en esa forma, pero en Filipenses no se puede dividir exactamente así. Hay algunos que llegan a decir que no hay rastro de teología en esta epístola, pero eso sin duda es un craso error. Aquí elige comenzar con una declaración práctica, pero no puede hacer eso salvo en términos de su propia teología. En otras palabras, todo el consuelo que da el apóstol se basa en su doctrina y sin esa doctrina en realidad no tiene consuelo alguno que ofrecer a esas personas. Pero aunque normalmente ofrece primero la doctrina y luego la práctica, el método que emplea aquí es mezclar la teología y la aplicación práctica. Ambas recorren toda la epístola, como intentaré mostrar. La otra cosa que quisiera recalcar es el realismo de esta carta. No esconde nada, lo afronta todo, es sincera. Ese es el motivo por qué estoy cada vez más agradecido a Dios por el Nuevo Testamento. Por el absoluto realismo de este libro. Considero que a estas alturas ya estamos todos suficientemente desilusionados
y ya no estamos dispuestos a escuchar a hombres que pintan esas imágenes bucólicas que luego quedan en nada. Pero cuando un hombre se vuelve realista, existe también el peligro de que se vuelva cínico. Y solo hay una cosa que puede salvar a un hombre de semejante cinismo, y es este glorioso evangelio expuesto en estos términos tan extraordinarios. ¿Cómo trata pues el apóstol la cuestión? Nuevamente es fascinante observar cómo han dividido esta epístola las distintas personas. Por ejemplo, están aquellos que dicen que todo el capítulo 3, donde Pablo hace un examen retrospectivo de su vida y experiencia, es como una digresión, salirse del tema, ¿no? Y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa idea en particular. Sin duda hay ciertas divisiones obvias, casi naturales, que corresponden al capítulo 1. El tema principal, déjame recordártelo, es el gozo en Cristo, cómo regocijarse en el Señor, cómo regocijarse en la tribulación y vivir esa vida feliz y plena en Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decirles, y así es como se lo dice. En primer lugar, muestra que es posible, a pesar de las circunstancias adversas, y prosigue con ese tema inmediatamente en el capítulo 1, donde habla acerca de sí mismo como prisionero. Aquellos miembros de la iglesia en Filipos que le amaban estaban muy preocupados por el hecho de que Pablo estaba en una cárcel. Y por eso en el versículo 12, Pablo habla de ello y dice: no quiero, o quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Se puede triunfar, dice Pablo, regocijarse y disfrutar de esta vida cristiana a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de ser un prisionero. Además, se refiere a algunas personas que estaban predicando a Cristo, movidos por envidia y con la esperanza de aumentar sus aficiones. Pero a pesar de eso, Pablo sigue sosteniendo que esta vida de gozo es posible. Esto es lo grande y glorioso que debemos tener en mente desde el mismísimo principio. Lo que se nos ofrece por medio de este evangelio no es algo pasajero, sino permanente. El evangelio de Jesucristo promete al hombre que verdaderamente lo ama y cree en él, que independientemente de cuáles sean sus circunstancias, su estado o cualquier otra cosa, su gozo puede permanecer, y de hecho lo hará. Ese es el gran tema del capítulo 1. Luego pienso que en el capítulo 2 muestra cómo es posible todo esto, aun a pesar de lo que denominaría la debilidad de la carne. Con eso no me refiero a algo puramente físico, sino más bien a las dificultades y debilidades del carácter, cosas inherentes a nosotros como seres naturales que somos. No se puede leer este capítulo 2 sin ver que aún en la iglesia en Filipos habían elementos que tendían a producir cierta discordia. Y por eso Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa tendencia existe siempre. A pesar de que seamos cristianos y estemos en Cristo, somos tentados al egoísmo, a no preocuparnos por nada ni por nadie, salvo por nosotros mismos y nuestra propia felicidad y prosperidad. Estamos tan preocupados con respecto a nosotros mismos que olvidamos a los demás. Y de ese modo, quizás nos volvemos crueles con ellos. Ese es un elemento al que debemos enfrentarnos siempre. Ahora bien, el Evangelio cristiano no promete que si creemos en Cristo, seremos transportados repentinamente a un mundo donde no haya nadie que nos entristezca, que nos atribule. Más bien nos dice que podemos estar rodeados de personas difíciles, que pueden haber críticas, que pueden haber celos, y sin embargo la cuestión es que ese gozo del Señor puede sobrevivir aún a todo eso. A pesar de esas debilidades, por no decir pecados, que pueden rodearnos y afligirnos, sigue siendo posible que triunfemos en ellas y sobre ellas, y no deben derrotarnos. A pesar de su presencia, el gozo y la armonía debieran continuar. Eso, por otro lado, es de vital importancia para nosotros. No consideremos jamás a estos cristianos del Nuevo Testamento como si vivieran una vida aparte. Muchos de ellos eran probablemente esclavos,
o personas normales que tenían que trabajar muy duro. Ellos, como nosotros, sabían lo que era el cansancio físico, sabían lo que era tener los nervios crispados. Y sin embargo, dice Pablo, si tenemos esta verdad en nosotros y este poder de Cristo en nosotros, podemos regocijarnos a pesar de todo, podemos superarlo en medio de todo ello. La armonía puede aumentar y de hecho lo hará. Luego pasamos al capítulo 3 y a las otras cosas que tienden a arrebatarnos nuestro gozo y nuestra felicidad. Eran cosas que el apóstol había experimentado profundamente y durante mucho tiempo. Iba predicando el evangelio y se iban estableciendo iglesias. Pero estas estaban siendo sacudidas y la fe de los conversos estaba tambaleando a causa de la falsa enseñanza. Los llamados judaizantes iban detrás de Pablo y decían a aquellos jóvenes cristianos que la creencia en Cristo estaba bien hasta cierto punto, pero que si querían ser verdaderos cristianos debían conformarse a ciertos ritos y a determinadas ceremonias judías. Añadían ese accesorio fatídico al evangelio. Estropeaban la iglesia y la vida de los cristianos al llenar así sus mentes de perplejidad. Estos tristes errores y problemas de la iglesia primitiva se estaban filtrando en la iglesia en Filipos. Pablo lo vio y en el capítulo 3 preparó a los miembros de antemano, respondiendo a estos argumentos de una vez por todas, mostrando cómo enfrentarse a esta falsa enseñanza con respecto a la praxis del cristianismo. Las falsas doctrinas imposibilitan el gozo en el Señor. Si nuestra fe no es correcta y verdadera, jamás podremos experimentar las bendiciones de la salvación. De modo que necesitamos comprender la enseñanza de la Biblia con respecto a la doctrina y a la práctica. Y luego en el último capítulo muestra cómo esa felicidad y ese gozo se pueden mantener e incrementar aún a pesar y en medio de las tensiones naturales de la vida práctica. Pablo está muy agradecido a la iglesia en Filipos por enviarle un donativo. Y sin embargo les dice que él sabía cómo vivir en cualquier estado, en cualquier situación. Y por eso les dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Acaso no hay algo curiosamente contemporáneo en todo esto? Somos muy conscientes de los problemas que causan el cansancio, la enfermedad, la vejez, la necesidad de comida, vestido y cobijo. Sin embargo, Pablo, aún aquí en prisión, probablemente sufriendo un gran malestar físico, envejeciendo muy prematuramente debido a sus incesantes labores en el Evangelio de Cristo, se erige por encima de todo ello y exclama con este maravilloso estallido de elocuencia que no importa, que nada importa, porque en medio de cualquier situación sabe cómo contentarse. Lo tiene todo, porque tiene a Cristo. Las tensiones de la vida son muy graves. No es amigo del género humano aquel que intenta restarles importancia. Ahí es donde los psicólogos se convierten en última instancia en enemigos nuestros. Más que amigos, simplemente nos ayudan a olvidar los hechos. Pero aquí tenemos a un hombre que en medio de grandes pruebas se gloría, triunfa y se regocija. No solo eso, es capaz de impartir algo de ese gozo y triunfo, no solo a aquellos inmediatamente próximos a él, no solo a aquellos que recibieron su carta, sino aún a nosotros en la actualidad, casi 2000 años después de escribir esta elocuente carta. Ese es el tema. Y al considerar esta epístola, estas son algunas de las preguntas que afrontaremos. Nos preguntaremos, ¿qué es la vida? Y también, ¿qué es la muerte? Vamos a considerar lo que sucedió en la encarnación. Vamos a considerar el significado de la justificación por la fe. Consideraremos la doctrina de la resurrección y nos preguntaremos qué significa ser glorificados. Vamos a considerar lo que es la verdadera oración. Estas son unas de las cuestiones. Como vemos, esta carta abunda en doctrina cristiana, esencial, y sin embargo todo es práctico. Nos habla a nosotros en la actualidad, dirigiéndose a nosotros en nuestra presente situación crítica. Vivimos en un tiempo en que se están estremeciendo los mismos cimientos de nuestro mundo. Pero gracias a Dios, que al enfrentarnos a la situación actual,
la cual posiblemente tengamos que afrontar en los próximos años, tenemos un mensaje que puede asegurarnos que hay algo que no solamente puede mantenernos firmes y preparados, algo que no solo puede ofrecernos fuerza, templar nuestras voluntades y evitar que desfallezquemos y que caigamos en la cuneta, sino que nos capacitará para triunfar en todo ello y regocijarnos con gozo inefable y glorioso. Que así sea. Amén. Aleluya.